Hola, en este nuevo vídeo vamos a seguir explorando las características de la ventana UML y en concreto vamos a utilizar cómo se generan instancias o objetos de las clases y cómo podemos invocar sus métodos. Para ello vamos a utilizar el mismo proyecto que en vídeos anteriores, que es el de Personal Library Project, conjunto de ficheros Java que vienen con el programa JGraphs. Empecemos con la clase Personal Library. Con el botón derecho del ratón hacemos clic y se nos presenta el menú contextual. Ya que esta clase contiene un único método y es estático, no es necesario para invocar sus métodos generar un objeto. Entonces directamente de la clase vemos en su menú contextual invocar el método y se nos presentan los métodos de esta clase. Como vemos es el único método, el método main. En esta ventana pop-up se presentan los métodos de la clase. En este caso solamente tenemos uno, lo seleccionamos y decimos que se ejecute. Y el método se ejecuta perfectamente sin ningún tipo de error y veríamos que es el método principal, se ejecutaría y tendríamos en la ventana de salida la ejecución de ese método, que en resumidas cuentas es la ejecución del proyecto o programa. Repetimos con otra clase. Si invocamos los métodos, veremos que en la ventana emergente no se nos presenta ninguno. Eso significa que para utilizar los métodos de esta clase necesitamos definir objetos. Cerramos la ventana, pues procedemos con el mismo método y creamos un objeto o una nueva instancia de esa clase. Por defecto, él nos pone el nombre de la clase número 1, que es el nombre del objeto. Podríamos cambiar. A esta situación podríamos llegar desde otro camino. Vamos a cerrar y seleccionamos la clase de la que queremos crear una instancia y en este icono cliqueamos, le decimos de la clase, en este caso Fiction, o puede ser otra cualquiera, pero no estamos en Fiction en este caso, OK, y tenemos los dos constructores para crear un objeto de dicha clase, uno sin parámetros y otro con los parámetros. Vamos a coger, por ejemplo, sin parámetros y le decimos que nos cree un objeto. Y en la ventana izquierda se nos presenta el objeto creado con su identificador y sus características que se verán al desplegarse. Vamos a crear otro objeto de la misma clase, pero con parámetros. Creamos y aquí nos aparecen los tres parámetros necesarios. Uno es de tipo string, de tipo entero y otro de tipo string. Los parámetros de tipo string tienen que ir encerrados entre comillas. Como vemos aquí, tenemos el objeto número 2 creado con el constructor de tres parámetros. Damos los parámetros. En este caso es un parámetro entero, sin comillas, y en los otros tres necesitamos encerrar entre comillas. Creamos el objeto y aquí nos aparecerá el otro objeto. Hemos creado dos objetos de la clase Fiction y el primero con el constructor sin parámetros y el segundo con los parámetros necesarios para dicho constructor. Podemos desplegar este objeto y aquí se nos presentan todos los características del objeto, que son los campos y los parámetros y los métodos. Lo mismo con el primer objeto de la clase Fiction, o no podía ser de otra manera, tiene los mismos campos, los mismos métodos, pero con diferentes valores. Cada característica de un objeto viene identificado o descrito por un icono diferente. Por ejemplo, un cuadrado azul indica que es un objeto, es el de mayor nivel. Pues se pueden desplegar, como hemos visto, también se pueden recoger. Siempre un cuadrado significa o determina o identifica a un objeto. Por tanto, en estos dos objetos vemos que dentro de ellos hay a su vez otros objetos. Por ejemplo, en este caso, autor es un objeto, un título es otro objeto, y vemos cómo se despliegan. Para representar un dato primitivo se utiliza un triángulo, no se despliega.
Un cuadrado verde significa un objeto declarado en una clase. Sin embargo, un cuadrado de color naranja significa que es un campo heredado de la clase superior, por ejemplo, título o bien autor. Y una franja roja en un icono de campo significa que es inaccesible fuera de la clase, donde está definido. Si desplegamos el campo autor, veremos que a su vez dentro tiene bien datos primitivos, que son los triángulos, bien objetos que se pueden desplegar a su vez, como pueden ser en este caso valor, etcétera. Si desplegamos el valor, veremos que está formado por un string, es un vector formado de caracteres que son los que forman en este caso el título, Miguel Santos. Resumiendo, de una clase se pueden generar objetos y de una manera gráfica esos objetos están descritos mediante iconos que representan bien campos compuestos o de otras clases, heredados de otras clases, o bien datos primitivos. Desde la pestaña Workbench podemos abrir un visor para cada objeto o campo de un objeto de la clase. Para ello seleccionamos pulsando el ratón izquierdo, el botón izquierdo del ratón, el campo deseado y arrastramos y automáticamente aparece un símbolo que nos indica que podemos ver dicho objeto. Soltamos y una nueva ventana indica el visor de dicho objeto. En este caso es para el campo autor y aquí se nos presenta la información. Es decir, aquí nos indica qué campo de qué objeto estamos visualizando. Tenemos varias formas de verlo, por ejemplo, una forma básica. En presentación, como vemos, es una cadena, en realidad es un array de caracteres. Tenemos el código tal como se ha introducido, es decir, un string lo hemos introducido entre comillas, etcétera. Repetimos para otro tipo de objeto, por ejemplo un entero, soltamos y vemos que en este caso el valor es 345, es el número de páginas del objeto FichonBit2 y tenemos dos posibilidades de visualizarlo en forma decimal, hexadecimal, octal y binaria. Examinemos de nuevo los dos visores de los objetos hechos anteriormente, el autor y el número de páginas. Los tenemos aquí, los vemos y observamos lo siguiente, que para el visor de número de páginas se presenta de esta manera y para el visor de un objeto como es autor, vemos que en su ventana emergente tiene un icono para invocar a un método. En el caso de las primitivas no tiene ese icono porque las primitivas no invocan ningún método para su presentación. Para invocar un método asociado a un objeto tenemos varias posibilidades. Una de ellas es desde el visor de dicho objeto, situado en la parte superior derecha, y aquí tenemos los métodos asociados a dicho objeto. Otra forma es seleccionando en la pestaña Workbench en la parte izquierda, botón derecho del ratón, invocar método y aquí tenemos los mismos métodos obtenidos anteriormente. Cuando se invoca un método hay que tener en cuenta si dicho método necesita o no parámetros. Por ejemplo, para el objeto autor invocamos sus métodos y vemos que ese objeto, que es un string, tiene una serie de métodos asociados. Por ejemplo, la longitud, el booleano, si nos dice si es vacío, el carácter que se encuentra en una determinada posición, etcétera. Por ejemplo, vamos a invocar dicho método. Y nos pide, char_add, nos pide un entero, que es la posición que queremos testear. Por ejemplo, la posición 5, y nos da que en la posición 5 hay un carácter i.
embargo, para dicho objeto, si cogemos otro método, vemos que aquí no nos pide ningún parámetro, lo ejecutamos y nos dice la longitud de dicho objeto. Se podría haber hecho con objetos de más alto nivel, por ejemplo, los de nivel 0. Invocamos métodos en este caso y para este objeto tenemos tres métodos asociados, que son estos de aquí. Seleccionamos el que se quiera y se ejecuta. Para terminar, digamos que podemos generar objetos a partir de las clases que tenemos en el diagrama UML con este icono y podemos ejecutar los métodos asociados a objetos con este icono. Si son necesarios parámetros habrá que dárselos y si no, no. Espero que este vídeo sea de utilidad para aquellos que quieran utilizar dicho programa.